¿cuál es tu aroma favorito de aromatizante? ¿Es más como el estilo floral, más como pino? Qué bueno que me diste opciones porque la neta es que nunca había pensado en algo así. Hay muy diferentes. No. O sea, claro que son diferentes, pues, pero. O sea, para mí los principales son esos. Son mi favorito. El floral es como el morado, digamos, el color, ¿no? El pino es como el azul. Pero es que yo siento que estás hablando como de botellas de Fabuloso. Pues casi. ¿Sabes qué? O sea, bueno, O bueno, a ver, dime tu aroma específico. Yo creo que el de canela es el que más me gusta. ¿El de canela? El de canela. Curioso, sí. Porque ahorita huele a canela en este espacio. Sí, totalmente. La verdad, y digo, lamentablemente aquí está Santiago, pero Santiago, no sé si me gusta el olor a canela. Estamos grabando ahorita este estudio. No sé, ¿sabes qué? Me recuerda mucho a la horchata. Siento que estoy así en una tina de agua de horchata. ¿Y eso es malo, güey? Pues es bueno. ¡Qué rico! ¡Qué chido! No lo sé. No lo sé. Sí, siento que es de ese tipo de ocasiones en las que es como guácala, qué rico, ¿sabes? No, la horchata. Imagínate estar en una tina de horchata. Uy, qué chido. Seguro te ha de quedar la piel increíble. ¿De qué me estás hablando? No lo te sé. ha de quedar la piel así. No. Súper suave. Yo creo que quedas muy pegado. No. Te ha de quedar así la piel súper suave. Y aparte oliendo riquísimo a horchata con canela, supongo. O sea, la canela no es un requisito de la horchata, pero. ¿No? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No? Vamos a googlearlo. No, ya digo Santiago que no. Aquí el experto en residencia. Díganos en AndaMX en Instagram. Coméntenlo. ¿Cuál es su aroma favorito? Hola, mi nombre es Alexa y bienvenidos a Andamos Dialogando, el podcast de Anda México. Estoy aquí con mis compañeros Fernando Franco. Hola. Y Santiago Dávalos como asistente de producción en los controles. En esta ocasión nos encontramos grabando aquí en el estudio de nuestro estimado Santiago, Highway Sound, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, un lugar muy chulo para que lo vengan a conocer. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca del periodismo de paz. Si buena parte del público evita las noticias y desconfía de los medios, pues cómo podemos cambiar la forma, ¿no? de contar lo que sucede sin perder rigor ni caer en propaganda. Los medios locales han mostrado un coraje notable pese a amenazas y continúan adaptándose. Y en el terreno del periodismo de soluciones se podría decir que la red de quienes creen que contar las respuestas también es un apoyo en sí misma, comparten entre ellos técnicas y hasta historias. Hoy hablamos del periodismo de paz desde la perspectiva del periodismo local, una práctica que investiga causas, efectos y salidas posibles y que busca no amplificar espirales tóxicas en comunidades que ya viven de por sí bajo presión. Para esto contamos con la presencia nuevamente de Cristina Ávila Cesati. Periodista mexicana de Zacatecas, se formó en Ciencias de la Comunicación con un máster en guiones documentales y un diplomado en Cultura de Paz. Fundadora y directora del medio digital Corresponsal de Paz, proyecto dedicado a cobertura con enfoque de paz y soluciones. En los años 90 y 2000 trabajó en CNN y NBC y fue jefa de corresponsales de NBC Telemundo en México, experiencia que, tras años cubriendo violencia y crisis, la llevó a replantear su práctica y especializarse desde 2006 en enfoques que documenten causas, actores múltiples y salidas sin edulcorar la realidad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Cristina. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio otra vez, así que es un gusto volver a encontrarnos, esta vez para hablar de mi pasión desde hace muchos años y de mi misión, casi la siento yo, así que es el periodismo de paz. Muchas gracias, Cristina. Y de hecho le recordamos a la audiencia que puede escuchar otro episodio que hemos grabado contigo acerca de una investigación que se publicó Quinto Elemento Lab y de la cual tú fuiste la líder en México. Y bueno, Cristina, para comenzar esta conversación, me gustaría que nos ayudaras a pintar cómo está ahorita el panorama actual respecto al periodismo, porque mira, yo te puedo decir de mi lado que lo que yo veo es como que ya hay mucha desconfianza, mucho cinicismo, mucho desinterés de parte del público hacia el periodismo, los periodistas, y
Y bueno, o sea, hay mucha gente que de plano lo que te dicen es: yo no veo noticias. O sea, no me interesan las noticias, ¿no? El periodismo. Y la verdad, a mí me parece muy impresionante escuchar eso cuando lo llego a escuchar. Pero bueno, ¿tú cómo lo ves desde tu lado? O sea, desde tu trinchera como periodista, como medio local. ¿Tú cómo ves la percepción de la gente hacia el periodismo y los medios? Bueno, ahí para que veamos hasta dónde tenemos inmerso el lenguaje de guerra, acabas de hablar de desde tu trinchera. Cierto. Tenemos en el tuétano el lenguaje de la guerra y no nos hemos dado cuenta. Y llevo muchos años insistiendo en que los medios de comunicación influyen en estos lenguajes que vamos tomando y retomando. Para responder a tu pregunta sobre cómo está la situación actual, compleja, pero no es de ahora, pero sí ha ido en una escalada, como tú bien mencionabas hace rato la palabra, en una escalada, y cuando hablamos de escalada de conflicto que nos puede llegar a llevar a la guerra. Quisiera empezar por hacer una distinción importante. Confundimos mucho conflicto con guerra o con enfrentamiento. El conflicto es inherente a la vida, no solamente al ser humano, sino es inherente a la vida. Para que una planta pueda nacer, por ejemplo, pues necesita conflictuarse, necesita batallar contra la tierra, contra el clima, etc. Vivimos conflictuados. Y conflicto es una palabra que proviene de un término griego que es confluyere, que es donde confluyen los intereses. Confluyen intereses varios, a veces de dos o más partes, y ahí es donde, si ese conflicto no se resuelve, puede haber un enfrentamiento, puede haber una guerra, puede haber una destrucción. Entonces, esto creo que es lo primero que tendríamos que entender cuando hablamos de esta perspectiva de periodismo de paz, que en realidad es un nuevo bueno, no es nuevo, pero es un paradigma que empieza a conocerse, por fortuna, aunque empieza a conocerse, me parece que no tan bien o no con las raíces que correspondería. Estamos en un momento crucial. Me parece que el periodismo tiene ya años en crisis. Se habla mucho desde hace mucho tiempo, desde que yo empecé corresponsal de paz oficialmente desde el 2009, pero ya hacía periodismo de paz desde el 2006. Se habla de la crisis del periodismo, pero se habla sobre todo en términos económicos, en cuál va a ser el modelo económico, muchas cosas que competen a la manera de hacer, no la manera de hacer periodismo, sino a la manera en cómo el periodismo llega a las audiencias. Pero yo desde hace muchos años he identificado que una de las mayores crisis del periodismo es en los contenidos. No en lo que estamos contando del mundo, sino cómo lo estamos contando. Y lo estamos contando de una manera que es determinante para esto que tú mencionas ahora, que la gente diga, yo ya no quiero ver noticias. Ahora, no es que la gente no le interese. A la gente, claro que le interesa lo que sucede a su alrededor o le da curiosidad por lo que sucede lejos. El tema es que creo que hemos bombardeado a las audiencias a nivel mundial, pero a nivel mexicano todavía más, de manera más fehaciente y más dolorosa. Los hemos bombardeado con noticias que son terroríficas. Y los periodistas suelen como ampararse o escudarse diciendo eso es lo que pasa y tenemos que contarlo. Y yo creo que esos son dos falacias de una manera de ver el mundo que ha sido más dañina que propositiva. Porque la violencia no es lo único que pasa, por un lado, y por otro lado, también hay maneras de acercarse a los hechos violentos y contarlos y hacer que los hechos violentos pudieran servirnos para aprender alguna lección como sociedad y no simplemente para estarnos removiendo, digamos, en la herida.
quiero irme muy, muy, muy rápido a lo que es el periodismo de paz, que es diferente. Además, sí quería puntualizar al periodismo de soluciones. El periodismo de soluciones viene a ser una cosa edulcorada del periodismo de paz. Y el periodismo de soluciones se ha puesto como un poco más de moda, que es casi como contar cosas buenas, que no digo que no deba hacerse, sino que el periodismo de paz tiene una profundidad que el periodismo de soluciones todavía no está alcanzando. ¿Y por qué? A ver, creo que también quienes nos escuchen se habrán dado cuenta que de un tiempo para acá se ha puesto también de moda escuchar sobre cultura de paz. Ojo que cuando yo estudié cultura de paz, pues en México era completamente desconocido. Estamos hablando del año 2005-2006. Es curioso porque justo en esos años es cuando se declara sin querer la guerra contra el narcotráfico. De una manera, pues bueno, dice Calderón que no lo dijo, pero creo que hay grabaciones donde sí lo dijo, etcétera. Pero me parece que todos los mexicanos estaríamos muy ciertos en aceptar que hace mucho tiempo que vivimos una guerra. Lo que pasa es que no tenemos muy claro contra quién es la guerra. Porque si habláramos de una guerra civil, eso nos trae otras connotaciones que hablar contra la guerra contra el narcotráfico. Porque la guerra contra el narcotráfico implica ir contra los narcotraficantes. Si hablamos de una guerra civil, hablaríamos de una guerra de mexicanos contra mexicanos, ¿cierto? Entonces, parece que no, pero los términos nos determinan, valga la redundancia. Y yo creo que México está inmerso en una guerra civil hace mucho tiempo, y por eso es justamente la importancia y la urgencia, aunque yo llevo años diciendo es urgente que tomemos esto. Ahora, la historia del periodismo de paz, contada de manera muy breve, es hija de la cultura de paz, pero la cultura de paz es hija a su vez de la investigación para la paz. La investigación para la paz, de manera formal, arranca terminando la Segunda Guerra Mundial. Científicos, como tal, científicos de varias digamos, modalidades de la ciencia, sociólogos, antropólogos, incluso matemáticos. Hay una serie de científicos que empiezan a preguntarse qué nos pasó como mundo y empiezan a hacer las primeras llamadas investigaciones para la paz, sobre todo en Europa del Norte, en Suecia, en Noruega, lugares así. Y uno de los ideólogos más importantes, que de hecho acaba de morir este año, si no recuerdo mal, a principios de este año, Johan Galtung. Johan Galtung es uno de los primeros ideólogos de la investigación para la paz. De hecho, él fue objetor de conciencia. Esto quiere decir que él en su momento lo quisieron obligar a ser soldado durante la Segunda Guerra. Él se negó, estuvo en la cárcel por no ir porque en muchos países, como en nuestro México, el servicio militar, y si hay caso de guerra, es obligatorio. Y él, pues sí, ojalá tuvieran oportunidad de leerlo, porque es uno de los primeros ideólogos de la investigación para la paz y uno de los más grandes y uno de los más prolíferos. Entonces, Johan Galtung, a finales de los años 60, principios de los 70, para que nos podamos retrotraer hasta dónde viene la historia del periodismo de paz, él empieza a darse cuenta que gran parte de los enfrentamientos que hay entre países, entre comunidades, entre personas, proviene de la narrativa mediática y de cómo nos cuentan el mundo, creándonos enemigos. Hay una cosa que se llama la creación del enemigo, que es parte importante de la investigación para la paz, de cómo nosotros se nos van construyendo en la cabeza enemigos, sean reales, sean imaginarios. La mayor parte del tiempo son imaginarios. Por aquellas épocas, él escribe un primer artículo, que además no le es fácil publicarlo, donde empieza a hacer un análisis de cómo se habla
en aquel entonces, que ya estamos hablando de momentos de la Guerra Fría, ya pasó la Segunda Guerra, está la investigación para la paz, estamos hablando, vamos a situarnos, años 60, finales, principios de los 70, estamos en plena Guerra Fría, o el mundo está atravesando la plena Guerra Fría, o esta época así llamada. De nuevo, ¿ves cómo nombramos al mundo? Al mundo lo nombramos por épocas de guerras. Sí. A pesar de que en realidad pues tenemos más bien épocas de paz con interrupciones de épocas de guerra, pero nuestra mentalidad la han ido educando de otra manera. Entonces, él escribe un artículo y dice cómo se está hablando de Cuba y cómo se está hablando de Rusia en ciertos medios de comunicación que son anglosajones. Y él hace ese primer análisis y él se da cuenta de que la narrativa mediática sobre, y después vino la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, todo eso, cómo iba transformando las mentalidades para que en su momento, por ejemplo, pues la gente, aún sin saber qué pasaba muy bien en Vietnam, identificara que ahí había un enemigo y que había que vencer y que el comunismo, todo esto son guerras que se nos van construyendo en las mentes y en los corazones. Sí, o sea, y los medios de comunicación son importantísimos, dime. Sí, eso que mencionas me recuerda mucho a la construcción de consenso del escritor filósofo Noam Chomsky y cómo él exhibe, ¿no? O él argumenta de que antes de cualquier guerra lo que se tiene que construir es un consenso. O sea, tienes que hacer que la gente crea en la guerra, crea que la guerra es justa, la guerra es necesaria. Antes de que se haga cualquier cosa, se tiene que crear un trabajo comunicativo, retórico, de convencer a la población, ¿no? De que la acción que se va a ejercer es necesaria o es buena o es justa. Pero bueno, antes de que sigamos hablando un poquito más y como teoría está muy bien, pero no lo pensamos en la práctica. No, sí, porque totalmente. Aquí, por ejemplo, cuando un medio de comunicación dice murieron 4 sicarios, pues ahí nos están construyendo un enemigo, aunque no los conozcamos. Claro. Pero ya no nos importa la muerte de los sicarios. Ya no nos importa si son personas o no, si son mexicanos o no. Son sicarios. Sí. Y no sabes ni siquiera si eran realmente capos. A muchas víctimas se les revictimiza mediáticamente hablando, andaría en malos pasos o estaba metido en drogas. Te pongo un caso muy emblemático y muy actual, el caso de los músicos colombianos que acaban de, que hace poco asesinaron aquí. Bueno, pongamos atención en cómo es la cobertura. Pasaron de ser víctimas a estar en malos pasos. Y como están en malos pasos, pues, oye, se lo merecían. Es decir, es la sensación que se va instalando. Y este tipo de emociones a las que nos lleva la narrativa mediática, ¿no? Yo estoy siguiendo con horror la cobertura que están haciendo medios. No solamente en México, esto es una cultura mediática mundial. Lo que pasa es que en México, pues tenemos digamos, un amplio y negro historial de cómo hemos cubierto la violencia a nivel histórico en nuestro país, casi de manera pornográfica. Pero no somos los únicos. Yo estoy siguiendo, les decía con verdadero horror, cómo se está cubriendo el caso del asesinato de 3 chicas que igual pasaron de ser víctimas y de dejar como estaba el país como muy conmocionado por cómo las habían asesinado, por todo lo que ocurrió, según han pasado los días, prácticamente las están revictimizando. El asesinato fue terrible. Las familias de estas chicas se enteraron de todo lo que les hicieron vía los medios. Es horrible lo que hacemos. Entonces, imagínense lo que vamos haciendo con la población. Y esto a los medios, pues, no les gusta como pararse a analizarse a sí mismos y verse a sí mismos. Creemos que el mal está o en los gobiernos que censuran o en la población que no apoya a la prensa. Pero creo que no hay una autocrítica de cómo hemos estado haciendo las cosas en términos mediáticos desde hace mucho tiempo, insisto, a nivel mundial. Pero en México pues tenemos pues esta historia negra, o sea, de la alarma, que creo que ningún país ha tenido revistas como esas, el Alarma,
que contó el caso famoso ahora de las poquianchis, que también está de moda. Imagínate, vuelve a estar de moda el caso de las poquianchis. Lo puso en su momento esta revista ignominiosa que era La Alarma, pero si nos ponemos a analizar, los medios de hoy hacen una alarma diario. Entonces, la gente, para retomar el hilo, la gente está saturada de este tipo de este tipo de cobertura, porque llega un momento en que el cerebro no puede procesar tanto dolor, aun si lo disfrazamos de burla, que es lo mucho que está haciendo ahora el periodismo, digamos, ocurrente o cómico. Acabamos haciendo mofa y burla de hechos que son verdaderamente atroces o que son preocupantes o que deberían llevarnos a la acción y que acaban inmovilizándonos como sociedad. Sí, claro. Y digo, no solamente es la violencia en general, ¿no? Sino que hay una violencia dirigida hacia los periodistas, que también es otro tema ahí muy importante que notar. Yo ahí difiero un poco. Me parece que de nuevo los periodistas nos gusta ponernos en el foco. Es una cosa que no les gusta mucho escuchar a mis colegas, pero pues si hiciéramos un análisis de cuántos taxistas o cuántos médicos o cuántos transportistas han asesinado, pues probablemente estaríamos como en los mismos números. Insisto, falta mucha autocrítica de parte de los medios. Está comprobado que muchos, y lo hablábamos en el episodio anterior sobre desiertos informativos locales, y veíamos que hay una connivencia y que muchos periodistas están pagados por intereses, a veces gubernamentales, a veces políticos, a veces del propio narcotráfico, y a veces es una mezcla de ambos, pero que pagan por una narrativa o porque la narrativa esté ahí presente para influir en la sociedad. Entonces, de nuevo, creo que la violencia contra los periodistas es un tema que debería analizarse aparte y de decir qué tanto somos nosotros los periodistas y los medios parte del problema que de la solución. Entonces, pues ahí hay mucha tela que cortar. México está aprobando leyes que les llaman mordaza, leyes que censuran, leyes que atentan contra la libertad de expresión. Esto es verdad. No voy a decir que no, pero desde mi mirada también tendríamos que ver cómo hemos cubierto los periodistas los acontecimientos y qué tanto daño hemos hecho. No nada más hacen daño quienes tratan de regular la libertad de expresión, sino a dónde hemos llevado esa libertad de expresión. ¿En qué hemos convertido esta libertad para hablar? Porque yo sí veo medios de todos los tipos, serios, no serios, grandes, no grandes, y el tipo de cobertura a veces es muy, muy, muy dolorosa de cómo denigran a las personas. Es una mezcla de nota roja con nota de espectáculos. Esto es terrible, cómo estamos tratando información que es muy, muy delicada y que a la gente debería llevarnos a reflexionar y llevarnos a ciertas acciones certeras para cambiar como sociedad. Y creo que ahí hemos fallado mucho. Hemos fallado en muchas cosas los medios y los periodistas. Qué panorama tan complejo. Y totalmente del otro lado de la moneda, dices, ¿no? En la parte del periodismo, cómo los periodistas tienen engranado este lenguaje, ¿no? De guerra, ¿no? Y no solamente los periodistas, sino del otro lado de la moneda, los consumidores. Hablábamos desde el principio, ¿no? La gente puede ni siquiera ya querer hablar de lo que está pasando en el mundo, ¿no? De leer las noticias, de informarse. Tal vez también en un punto en el que no puedes realmente encontrar un medio, por así decirlo, sí, un medio con el que te sientas identificada, con el que justo no te sientas con un terror de leer lo que está pasando, pero tampoco es tan fácil encontrar nuevos medios, ¿no? Incluso en la parte de la gente que no quiere leer noticias, estamos llenos de desinformación y más en este año, sobre todo, que toda la parte de la inteligencia artificial ha
ha caído, o sea, ha explotado y ha caído. Si ya había desinformación, ahora hay mucha más desinformación también. Y también en la parte de la narrativa mediática está todo un poco coludido. Creo que también lo hablamos en el episodio pasado, ¿no? En la parte de puede ser entre gobierno, narcotráfico, la propaganda en sí, o sea, todo lo que tú ahorita comentaste de la narrativa mediática está, yo creo, también muy, muy, muy relacionado con la propaganda e incluso de un gobierno, de gobiernos que hemos encontrado históricamente en Europa y en Latinoamérica, ¿no? De cómo se parte en la propaganda que forma una narrativa mediática que a fin de cuentas, pues, mueve lo que la gente está diciendo, ¿no? O lo que la gente está pensando, o como dices, ya, fue un sicario, se murió, ok, andaba en malos pasos, o sea, claro que era una figura del mal, ¿no? Completamente en México, entonces, pues bueno, ¿no? Ya se lo merece, pero también viene o sea, de un nivel así tan alto, ¿no? Como para decir, el capo del capo, ¿no? Pero también, como decías, ¿no? A unas chicas que no la temen, no la deben, no tendría por qué pasar, y también esa parte de la narrativa en la que vas y revictimizas y es porque estaba a las 3 de la mañana, porque estaba vestida de esta manera, ¿no? Y ese tipo de cosas está como en este universo, ¿no? de la desinformación mediática, que muy, 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 muy fuerte es hablar de todo esto. Nos gustaría continuar un poco en relación al tema del periodismo de paz. Si nos puedes compartir pues una anécdota que tú tengas personal, en qué momento tú decidiste llegar a este punto, a este nuevo eje del periodismo que nos parece muy, muy importante que lo estemos platicando. Sí, bueno, solamente para como cerrar la idea y con respecto a lo que decías, ciertamente creo que los periodistas tendríamos que empezar a tomar responsabilidad de nuestra labor y de nuestra función social, porque eso es el periodismo, o sea, tenemos una función social, es parte de la ética con la que deberíamos trabajar. Cuando decimos, o sea, y es cierto, hay gente interesada en que la narrativa mediática vaya por un lado o vaya por el otro, pero no podemos no ser responsables. Creo que es hora de tomar responsabilidad, porque hay muchos periodistas que no, aunque nadie les esté pagando, saben que la nota roja va a vender, claro, o saben que cierto tipo de narrativa que ataca y que denosta y que pega va a vender porque va a atraer gente y al final acaba ganando porque vive del morbo y si estamos alimentando el morbo no podríamos como luego quejarnos de los resultados. Entonces, bueno, esto igual lo puedo ligar. Yo conozco muy bien el monstruo mediático de dentro. Yo he trabajado en todos los tipos de medios, en prensa escrita, en radio, en televisión, sobre todo. La gran parte de mi carrera profesional la hice en televisión internacional. Empecé en una televisora local y después muy pronto me contrató Telemundo. Estuve trabajando durante mucho tiempo, por eso digo que conozco bien de lo que estoy hablando, porque lo viví por dentro, porque fui parte del problema. Yo trabajaba para un programa que se llamaba Ocurrió Así, que ustedes son muy jóvenes, no lo conocerán. Creo que sí he escuchado de él. Pero, bueno, hoy es un programa que me parece que ahora se llama Al Rojo Vivo, pero es lo mismo y es el mismo corte. Ocurrió Así, para que nos hagamos una idea, le decíamos Escurrió Así, porque era un programa dedicado a la nota roja y a la nota lagrimera y como a rebuscar en las peores emociones con notas que fueran, pues eso, rojas, amarillas, que sacaran la lágrima, o sea, de verdad, y a mí me pagaron por eso. Yo gané verdaderas fortunas en dólares haciendo notas. No las hacía yo, sino que yo era productora, pero venían equipos de Estados Unidos a hacer cobertura sobre el chupacabras. Entonces yo sé de lo que estoy hablando porque yo trabajé ahí. Yo era una jovencita, no me exime de nada, pero pues yo quería ganar dinero y gané dinero. Y no pensaba en más allá, pensaba en voy a conseguir esta producción para que venga el equipo de Miami y me pague.
Entonces yo lo conozco. Me fui a España, estudié guiones documentales en la Complutense. Ya un primer chip cambió. Ya no quise regresar. Ocurrió así. Me ofrecieron trabajo, me ofrecieron retomar mi trabajo, mi puesto de regreso a México. Ya no quise. Había un primer cambio de chip, ya que había estudiado guiones documentales históricos en España. Y entonces me contrató en ese momento CNN. CNN empezaba un proyecto que se llamaba Noticias México, que agrandaba, digamos, el equipo aquí. Nos contrataron a 3 productores para esto. Entonces yo estuve trabajando como producción en CNN México y estuve un tiempo corto, pero lo suficientemente para tener ese aprendizaje en Atlanta, en CNN Internacional, también como productora en línea. Sé perfectamente cómo se eligen las noticias. Las noticias son las más impactantes, las que vamos a ver. Y esto no es la realidad, pero el periodismo busca lo más impactante. Después trabajé como productora de noticias internacionales en NBC, otro gran monstruo, digamos, del mundo mediático a nivel internacional. Sí. Y de NBC, después se fusionaron NBC y Telemundo y acabé no con los mismos, pero casi con los mismos jefes. Cuando se fusionan NBC y Telemundo, acabo como jefa de corresponsales en México para esa fusión llamada NBC Telemundo, que sigue vigente hasta la fecha. Durante mucho tiempo trabajé ahora sí como jefa de corresponsales haciendo la producción. Yo no estaba en cámara, sino que estaba detrás de cámaras, con lo cual tengo más responsabilidad y yo sé cómo se cocinan las cosas. Mucha gente no sabe cómo se cocinan las cosas dentro de los medios de comunicación. Entonces de NBC salí despedida por andar defendiendo a uno de mis camarógrafos. Salí despedida, millonariamente despedida, eso sí es verdad. Porque tenían miedo de que yo los demandara. Wow. Entonces, durante todo ese tiempo, yo no tuve como periodista el cuidado de investigar quién era NBC. NBC pertenece a la General Electric. ¿Con qué ubicamos a la General Electric? Coches, ¿no? Electrónicos. No, como lavadoras, refrigeradores. Planchas, lavadoras. La General Electric tiene varias divisiones de negocio. Exacto. Y unas es electrodomésticos. Tiene este medio de comunicación que es NBC, que es muy, pero sumamente influyente a nivel mediático mundial. Ya no les digo a Estados Unidos, o sea, es muy influyente. Pero la mayor división de negocios de General Electric es la producción y venta de armas. Entonces, hay que saber para quién trabajamos también. No, totalmente. No todos, pero bueno, todos los medios de comunicación. Aquí podríamos mencionar a los grandes monstruos mediáticos y a ver a quién pertenecen, qué intereses están por detrás, etcétera, etcétera, ¿no? Yo les mencionaba hace un rato la alarma. La alarma es un punto ignominioso en nuestra cobertura mediática que debió haber desaparecido, que nunca debió haber existido, y no solamente no desapareció, sino que hoy los grandes medios emulan esa manera de hacer la cobertura de la realidad, que es sanguinaria a más no poder. Sí. Es más, veamos el Metro, el Gráfico. ¿A quién pertenecen el Metro y el Gráfico? Ni idea. Buena pregunta. A Grupo Reforma y al Universal. Que por la mañana tienen una versión y por la tarde tienen estos vespertinos que son horribles. Ya, bueno, perdón, nada más nota para la audiencia que no sepa. O sea, los periódicos Reforma y Universal son, pues, que el 1 y el 2, más grandes. Pues sí, el Universal es un periódico que existe desde antes de la Revolución Mexicana. O sea, son los monstruos históricos establecidos y que además dictan muchas decisiones y que lo sigue la clase política y que, en fin,
es complejísimo contar cómo es por dentro el mundo mediático. Entonces, no basta con decir, es que hay violencia contra los periodistas, es que tendríamos que empezar a destapar cómo es el periodismo, qué se cubre, quién lo cubre, por qué lo cubre así, qué está haciendo con nuestras mentes y nuestros corazones que recibimos ese tipo de informaciones. Porque es totalmente falso que la única realidad en México sea la violencia, pero estamos convencidos de ello. Y estamos convencidos de ello porque el mensaje mediático es diario y varias veces al día. Entonces, claro, ¿qué se nos instala? El miedo, la desconfianza, los peores sentimientos, y aquellos son esos sentimientos que nos van a impedir hacer comunidad y que nos van a impedir ayudar. Y no nos vayamos muy lejos, pueden ser cosas muy, muy inocentes, como cuando hablamos de Lady no sé qué o Lord no sé qué. Eso es una narrativa nacida en los medios que hoy retomamos como sociedad. La Lady tal, y ya, así se le bautiza. Si nosotros hablamos de pues lo encontraron de un encobijado, en otro contexto alguien no entendería. ¿Por qué entendemos de qué estamos hablando? De un levantado, de un encobijado. ¿Por qué tenemos esto en nuestro lenguaje? Porque es lo que se usa, ¿no? ¿De dónde? Porque lo escuchamos, porque los medios creamos conversaciones. Sí. ¿De qué hablamos cuando estamos en la sobremesa con nuestra familia o con nuestros amigos? De lo que escuchamos en las noticias, de lo que leímos, del TikTok de tal. Entonces, hay muchos tiktokeros que pues tampoco están pagados ni por el gobierno ni por el narcotráfico, pero que saben que la beta de la nota roja combinada con la del espectáculo, porque es una espectacularidad. De hecho, se llama el infoentertainment. O sea, es información mezclada con entretenimiento. Tipo Chumel Torres, que Chumel Torres lo invitaron en algún momento a dar una charla sobre periodismo de paz. Yo estaba horrorizada. No, ¿en serio? Horrorizada, porque yo decía, por el amor del cielo, ¿quién? Entonces, ¿quién? Sí. Hay mucho charlatán ahora que, hablando de periodismo de paz, y hay un gran desconocimiento. El periodismo de paz, hay una anécdota de cómo llegué yo aquí al periodismo de paz, pero es muy larga, es una anécdota personal. No sé si tenemos tiempo, pero para que la audiencia se vaya situando. El periodismo de paz no es hablar de cosas bonitas, de notas bonitas y de notas rosas. El periodismo de paz tiene un acercamiento ético desde otro lugar, con otra mirada, a los mismos hechos, tratando de que la violencia no sea el foco, sino tratar de encontrar aquellas iniciativas, vengan de personas, de instituciones, a veces incluso de gobiernos o de colectivos, etcétera, que están tratando de encontrar una solución a cuestiones que violentan nuestro día a día, para tratar de encontrar salidas no violentas. Y toda esa cobertura no está en los medios de comunicación. Esto lo descubrí estudiando cultura de paz. Yo decía, bueno, yo estoy estudiando una diplomatura y me están contando todo un universo del cual no he sabido en qué concha he estado. Porque si la investigación para la paz existe desde finales de la Segunda Guerra, ¿por qué no tenemos más información de esto? De qué se ha descubierto, qué se ha estudiado, qué se está haciendo en dónde. ¿Por qué lo estoy descubriendo en una diplomatura y no está en los medios de comunicación? Y ahí descubro que hay una sintaxis y una semántica de la violencia y que hay intereses culturales y económicos detrás, sí, pero que los periodistas estamos colaborando constantemente con esa cultura y esa economía de la violencia, porque la violencia vende, dice. Pues yo lo dudo. La gente no quiere ya saber tanto o no tanto así de violencia. Y quiero cerrar muy rápido este bloque diciendo que Johan Galtung dice que la violencia social es una enfermedad. La cuestión, y yo lo repito cuando doy cursos, cuando doy conferencias, si tú vas al médico porque te duele una rodilla, imagínate que el médico te dice, pues a usted lo que le pasa es que le duele la rodilla. No me digas. Y es como, eso ya lo sé, que me duele la rodilla. Yo quiero saber dos cosas. Quiero saber por qué me duele la rodilla
y cómo se me quita el dolor de la rodilla. Y esas dos cosas no las estamos cubriendo, ni la raíz, ni la posible solución. No la estamos cubriendo. Estamos todos los días hablando de lo mal que estamos. Eso es cansado, es incluso destructivo. No solo es poco constructivo, es destructivo, porque te instala en el miedo, en la desconfianza, en la frustración y te paraliza. Y bueno, pues lo que intenta hacer el periodismo de paz es acercarse a una realidad compleja, porque no es solamente una realidad violenta, una realidad compleja, tratando de que las historias que extraemos de ahí nos puedan explicar justamente las raíces y las posibles salidas de ese momento violento. Sí, mejor resumido no se puede, ¿no? O sea, sí, mejor no, explicado. totalmente. Y nada más dejar claro que esto no es activismo, tampoco es buenas noticias, ¿no? O sea, que también hay como mucha gente intentando hacer eso. Nada más para que quede muy claro, ¿no? O sea, No, que totalmente. realmente no va Bueno, por yo esa- hago activismo por el periodismo de paz porque me parece que hace falta más. O sea, sí quiero Claro, enseñarlo y hacer activismo. Abogando y que por sí más. mismo, ¿no? Claro, Claro, o sea, claro. yo sí hago, pero cuando hago periodismo de paz, soy periodista y no me invento historias y soy o sea, hago periodismo, hago investigación, profundizo, hago entrevistas, o sea, sigo todas las reglas del periodismo clásico, ético. Sí, ahí no hago, cuando hago periodismo no hago activismo, pero sí hago. O sea, he hecho esta entrevista, es parte de mi activismo por el periodismo de paz, Claro, porque claro, quiero que la gente lo sepa, lo conozca, sepa los periodistas, sobre todo los jóvenes o los estudiantes, que sepan que hay otras cosas, otro paradigma para contar la realidad y contribuir al mundo. Sí, otra Oye, a mí manera de hacerlo. me surge una duda muy rápida que a ver si me puedes responder. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre la prensa libre o free press, ¿no? Como AP o como Reuters o así, que obviamente también tienen sus intereses atrás. Bueno, no son libres, ¿eh? No. O sea, No, yo sé que no. las que acabas de nombrar son agencias internacionales Se venden que así. pertenecen a gobiernos. Associated Press a Estados Unidos y Reuters al Reino Unido. Sí. Dependen de gobiernos. Totalmente, pero se Y- venden así, ¿no? Se venden como prensa libre. Ellos dicen pero somos no free son press, libres. pero no son. No, eso No, y lo no sabemos. son libres, no son. También a los periodistas les gusta hablar. Yo soy objetiva. Soy objetiva. Es periodismo objetivo. No existe el periodismo objetivo. Deberíamos ya empezar como a romper con esto. No hay periodismo objetivo. Es imposible la objetividad. Ok. Imposible. Si quieres, como la utopía, es algo que se busca. Pero no hay una objetividad porque somos sujetos. Y entonces, aunque Alexa, Fernando y yo estemos ante los mismos hechos, lo que vamos a contar, aunque estemos en el mismo ángulo para observar una situación, vamos a contar cosas donde se mezcla nuestra subjetividad, Claro. nuestro tu propio contexto, ser. Y sí. eso tiene un valor, no quita valor. Pero hay que ser muy honesto con la audiencia. Claro. Entonces, sobre todo, hay que pensar qué siente la audiencia cuando tú le entregas una historia. ¿Qué la dejas sintiendo? Si tú la dejas sintiendo morbo, miedo, desconfianza, frustración, rabia, o sea, muchas veces yo hago en mis talleres la pregunta, les digo, a ver, ok, tú quieres sacar una historia sobre la corrupción en Pemex. Perdón, pero la corrupción en Pemex, yo vengo oyéndola desde que era una niña y voy para 54 años en enero. O sea, a ver, las cosas no han cambiado. Y la respuesta es sí quiero, ¿para qué? Para que se sepa, para que lo sepa quién y para qué. ¿Qué va a hacer, vamos a decir, el señor que maneja el microbús o mi hermana que tiene una agencia de viajes o la señora que vende en el mercado? ¿Qué va a hacer con esta información tuya? ¿Qué le deja? Aparte de frustración y rabia. Y miedo. ¿no? Y miedo. Entonces, yo digo que el periodismo de denuncia está completamente ya, o sea, de modé ya no sirve. Porque
decimos, es que contamos las cosas para que no se repitan. ¿Cuánto se contó sobre la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué estamos viendo hoy en Israel y Gaza? Claro. Muy similar. Tenemos que hacernos cuestionamientos serios de si la forma en cómo hemos contado el mundo los periodistas a lo largo de este tiempo, desde que existimos, desde que los primeros corresponsales de guerra llegaron a la guerra de Crimea, justamente los primeros corresponsales de guerra empezaron allá donde está la guerra en Ucrania, en Crimea. Allá se creó la figura del corresponsal de guerra, cuando el telégrafo estaba recién inventado. Pero esos corresponsales de guerra iban pues a contar los hitos de sus propias tropas. Y luego así surgen las agencias que acabas de mencionar, que son agencias donde esos periodistas lo que les interesa es sus propios intereses de esos gobiernos. Cómo retrata el mundo la AFP, la Reuters, la agencia francesa. Sí. ¿Cómo retratan el mundo? Sí, desde ¿Cómo la han perspectiva retratado de los África? gobiernos, claro. ¿Cómo han retratado África? ¿Qué idea tenemos en el mundo de África? ¿Qué idea? Ahora, hace poco hubo noticias sobre el Tíbet, sobre un enfrentamiento en el Tíbet. Tíbet vivió una guerra de 10 años. Perdón, Tíbet no, Nepal, estoy hablando, corrijo. Nepal tuvo una guerra de 10 años que nadie cubrió, que no existió en los medios, porque no había intereses. Pero me viene a la mente, Tíbet no fue mundialmente cubierto con lo que pasó ahí. Hay intereses y hay intereses mediáticos. Entonces, los periodistas no somos solamente las víctimas de las circunstancias. Podemos tomar elecciones. Mi elección fue dejar el sistema mediático atrás y decir, no puedo más pertenecer allí. No puedo más porque no hay ningún medio que sea realmente libre de intereses. Claro. Voy a fundar el mío a ver cómo me va. Y voy a dejar atrás mi salario de $5,000 seguro por nada. Sí, claro. Aunque, bueno, no abandonaste el medio. El periodismo no, forma, pero... Los medios tradicionales, no. ¿no? Probablemente. Sí, y un salario seguro. Estable y bueno. No, sí. importante. Un salario seguro, o sea... Por eso es complicado, ¿no? Si tú, como tú decías, ¿no? De niña o de adolescente, bueno, de veintiñeras, 30, ¿no? Es difícil encontrarle un futuro a algo que casi raya en el activismo, ¿no? Como lo del periodismo más. Pero sí es muy importante tomar la agencia de uno mismo y de las decisiones. La responsabilidad. No solamente la responsabilidad como consumidor también. Porque necesitamos una masa crítica. Sí. El sistema mediático, que es un tren bala en marcha muy difícil de parar, eso lo sé, porque estuve allí, lo conozco por dentro, pero necesitamos una masa crítica de gente que diga yo ya no quiero participar de eso. Sí. No lo veo imposible. Bueno, y que quieran hacer algo al respecto, ¿no? Porque si no, luego lo que pasa con el cinismo, la indiferencia, bueno, más bien el cinismo se convierte en indiferencia, ¿no? Y luego ya tenemos a millones de personas que no quieren saber nada, ¿no? De lo que ocurre. Así que hay que... Es que podrías interesarlos. Depende cómo narras. Yo te aseguro una cosa, el periodismo de paz inspira. En Corresponsal de Paz tenemos ejemplos maravillosos. Nacimos oficialmente en 2009, este sitio de comunicación. Siempre hemos funcionado con voluntarios. No hemos tenido, en algún momento Coca-Cola nos quiso como patrocinar, pero sabíamos que eso nos iba a quitar libertad. Entonces, a Cristina Ávila doliéndole mucho, pero pensando en Corresponsal de Paz, no aceptamos, pero a lo que voy es que si ustedes entran al sitio no está muy actualizado, pero porque pues nos faltan luego voluntarios, gente que quiera como decir, bueno, por lo menos yo subo esta noticia, etcétera. Pero el modelo está allí, se puede investigar, hay mucha información sobre el periodismo de paz. Yo cada tanto, cuando me invitan, doy cursos, doy conferencias. Si algún periodista quiere, puedo como guiarlo para hacer una historia de paz. Y te digo, en Corresponsal de Paz tenemos grandes ejemplos de cómo la gente se inspira a hacer cosas y el periodismo de guerra, que es el periodismo convencional del que yo me distancié, también inspira.
pero para lo malo. Entonces pensemos que estamos inspirando. No, de verdad. Sí. Con la cobertura de estas chicas en Argentina, uno de ellos decía, no habíamos nunca visto un crimen así en Argentina. Esto se parece a las series de narcos, decía uno de los periodistas, entre comillas periodistas, que hemos visto. Y yo digo, bueno, pues, ¿de qué tipo de contenido estamos llenando a nuestras audiencias? Uh-huh. Esa es la gran pregunta. Sí, totalmente. O sea, bueno, creo que nos quedó un poco claro, ¿no? Que es esto del periodismo de paz. Muchas gracias por toda la historia también, Cristina. Y mira, fíjate que en nuestro caso, cuando estuvimos haciendo la investigación para este episodio, al ver, toda la evidencia que había, todo lo que pudimos encontrar, me suena que el valor más producente para la sociedad de esto, ¿no? Que le llamamos periodismo de paz, es que ayuda a cortar espirales tóxicas, o sea, como que no permite que se amplifique o que se haga más de malos incentivos, de malos resultados, y en muchos ambientes, o sea, en cuanto a la violencia, en cuanto al amarillismo, e inclusive dentro de una misma comunidad. O sea, tú que tu medio es local, por lo que entiendo. No, es internacional. Internacional, perdón. Pero bueno, hablamos de periodismo local en nuestro episodio pasado, y la importancia que tiene el periodismo local, de alguna manera también como para ir resolviendo pues es que las disputas. Historias locales sobre, pues hay mucha gente que está haciendo la paz y no lo sabe. Y hay periodistas que no están volteando a ver esa gente que está haciendo la paz. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, estoy hablando de unos 10 años, supe por primera vez de las patronas en Veracruz. Ellas fueron una iniciativa que no sé si las ubican. No me suena, la verdad. ¿No? ¿Ves? Este es un buen ejemplo. Las patronas en Veracruz son señoras que se organizaron en una comunidad, se organizaban para ir a llevar y aventarles comida, lonche, agua a los migrantes que iban pasando en La Bestia, en este tren que atraviesa donde ellos iban. Y después se fue uniendo más gente. O sea, empezaron como una familia, después se unió otra familia, después se unieron más familias, después se hacían enormes ollas diarias para ir a repartir, para que los migrantes no se fueran muriendo de hambre y de sed en el camino. Y literal se iban a vías busquen las patronas. Este tipo de noticias después se acabó haciendo un documental. Pero ya queda en documental. Hay muchos documentales sobre cuestiones que empiezan de manera local y que acaban gente que está ayudando desinteresadamente. No la conocemos, no conocemos en nuestro pueblo, en nuestro entorno a alguien que está. Imagínense un periodismo construido con, en vez de los lores y la gente que hace el mal y la gente que daña, que escupe, que empuja, que no paga, que denigra. Eso lo vemos diario. ¿Por qué no hacer un periodismo de lo otro con un contexto histórico? Que esto es lo que hace el periodismo de paz, también busca mucho contexto histórico. Uh-huh. ¿Por qué en Veracruz? ¿Por qué está pasando esto? Hoy conocemos a nivel mundial y eso es un hit que me apunto y que me anoto con mi sobre todo, la historia fue contada por corresponsal de paz por primera vez a nivel internacional de Acción Poética. Hoy Acción Poética, cuando hablo con Armando Alanís, que es el creador de Acción Poética, pues me dice, ya estamos en no sé cuántos países, porque eso se replicó. Uh-huh. Es que lo que sale en los medios se replica y tendremos que aceptarlo. Entonces, ¿qué está saliendo en los medios? Sí, claro. Yo pienso en mis Zacatecas y entonces hay muchas historias de paz que no están en los medios de comunicación y que cuando las encuentran cómo darle la vuelta para hacerla violenta. Uh-huh. Entonces, porque es lo que supuestamente llama, lo que supuestamente va a vender, lo que va a llamar la atención, lo que va a atraer a la audiencia. Tenemos que empezar a cambiar. Por eso, cuando digo que el periodismo de paz es un nuevo paradigma periodístico, hablo de ese cambio paradigmático en mentes y en corazones de
de lo que vemos en la realidad, de lo que nos devuelve la realidad y de cómo contamos esa realidad que estamos viviendo. Sí, por supuesto. O sea, finalmente se trata como de ir construyendo una realidad más pacífica, ¿no? O sea, de cómo interactuamos con nosotros mismos. Es que las iniciativas de paz están en todos lados, incluso en la peor de las guerras. En todos lados. Sí, totalmente. Pero no sabemos de ellas. No. Porque no se le da el aire, el espacio. Ve a buscar libros sobre narcotráfico, de lo que me digas. Ve a buscar libros sobre narcotráfico a cualquier librería. Y vas a tener las amantes del narco, las señoras del narco, los narcos no sé qué, la ta. O sea, bueno, tenemos pero ríos de sangre, literal, sobre el narcotráfico o la guerra o la violencia o la tal o la cual. Y con este giro de entretenimiento que nos dijiste hace rato. Casi pornográfico, como decías. Historias sobre paz. Sí, ¿no? Bueno, no hay caso. Y te van a llevar a la sección de religión. Ya, casi. Sí, no. Claro, porque pensamos que la guerra es que la paz es un ideal utópico imposible al que nunca vamos a poder llegar más que en la siguiente vida o cuando terminemos esta. Y no, está aquí presente. Las historias que yo llevo años contando, no me las inventé. Yo no, sí hago ficción, pero en otro lado. Yo hago periodismo y esas historias son reales. Las historias de el muchachito que en la guerra de Camboya lo secuestraron, lo obligaron a sembrar minas antipersona, porque era muy hábil con las manos, que vivió secuestrado, después él escapó, lo cacha la parte contraria de la guerra, lo vuelven a obligar a sembrar minas, y cuando él finalmente logra liberarse, él solo va y sacando minas antipersonales con sus manos, con el peligro que tenía, y las va llevando a su casa, hasta que un día alguien descubre, y si esto, pues se hizo el Museo Antiminas, después se hizo un activista. Las minas antipersonas siguen sembradas ahí después de muchísimos años y siguen matando personas en Colombia, en Camboya, en propio Estados Unidos, en muchos lugares, porque se sembraron, era parte de lo que, entre comillas, se permitía en las guerras. Y ese Aki Ra, que es un personaje al que pude entrevistar allá en Camboya y que me cuenta todo esto, que me cuenta todo lo que estaba sucediendo en Camboya y cómo él acaba haciendo el Museo de las Minas Antipersonas. Después acaba abriendo un albergue para niños que quedaban mutilados por las guerras antipersona. Esas historias no me las invento. Están ahí, inspiran. Sí, solo hay que darles espacio y aire, ¿no? De cierta forma. Y vaya que inspiran. Sí, no, totalmente. No, y justo eso es lo que pasa, que no, como decían antes, no vende, ¿no? La nota roja, o sea, sí no, vende. Diferente, pero vivimos en esa creencia. Ajá, exacto. No, a ver, yo soy animalista. Yo tengo en este momento, y rescatista, tengo 45 animales a mi cargo. Uf. En este momento. Yo sí les digo, analicen si la gente no ve videos de perros y gatitos. Claro, desde lo que más se ve en internet. Claro, pero porque la gente lo que está buscando es un descanso para sus emociones. Sí, claro. Sí, algo que no te deje. Ese descanso emocional también está en nuestra realidad si la supiéramos contar. Si la supiéramos contar, encontrar, si hubiera medios, ¿no? Y sin Primero intereses. verla. Cuando yo doy cursos y talleres de periodismo de paz, tenemos que entrenar la mirada. Mi camino más importante como periodista especializada en periodismo de paz fue cambiar la mirada, desaprender lo que me habían enseñado que era el periodismo convencional, aprender a ver otras cosas, entrenar la mirada para otras cosas y decir, esto es una súper historia. Uh-huh. Y tiene un contexto violento, pero es una súper historia de paz. Sí. Y esto va a inspirar a la gente. Y cómo Cristina, lo narras, ¿no? Cómo lo expresas. Sí, justamente eso me quería mover, Cristina. Si te puedes poner así tu gorrito, ¿no? De editorial periodista por un momento. O sea, prácticamente así en términos de literal, qué palabras se usan, qué twist o qué ángulo usas para cierta historia, qué imágenes nos acompañan a la historia. O sea, ¿cuáles son los pequeños detalles o grandes detalles también que crees que hacen la gran diferencia entre que una historia
sea una historia amarillista, que aviva la violencia, la desconformidad, y una que de hecho aboga por la paz, de la manera en la que nos cuentas. El contexto es importante. Tratar de entender a los victimarios, y tratar de entenderlos no es justificar lo que han hecho, sino si queremos un mundo con menos víctimas, necesitamos construir un mundo con menos victimarios. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué llegaron? ¿De dónde son? ¿Por qué llegaron ahí? ¿Qué se rompió allí? ¿Qué se rompió, por ejemplo, con las personas que hicieron lo que hicieron con los estudiantes de Ayotzinapa? ¿Quién es capaz de hervir en ácido? ¿Por qué? ¿Qué pasa en esos corazones? ¿Qué pasó en esas vidas? Y luego, el tipo de palabras que usamos, por supuesto. Yo siempre hablo mucho de este libro que se llama Para desarmar la palabra, que en Colombia, en el mismo año que nació Corresponsal de Paz, surgió una iniciativa que se llama Medios para la Paz. Ya no existe. Pero juntaba a editores y dueños de medios y periodistas para decir, bueno, el lenguaje que nosotros estamos usando está siendo imitado en la calle, y eso nos va instalando la guerra en nuestro día a día. Sí, claro. En nuestro día a día. ¿Cuántos medios no se llaman cuarto de guerra? Lo que decías hace rato, desde mi trinchera voy a hacer esto. La batalla contra el cáncer. Tenemos guerra por todos los lados. Sí. Entonces, sí hay unos puntos clave que los explico cuando doy talleres, cuando doy conferencias, cuando doy clases, cuando guío a algún periodista. Sí, claro que hay puntos donde vamos incidiendo el lenguaje, el contexto, el tratar de entender antes de querer explicar. A veces enfrentarnos a una cobertura suele ser muy doloroso, y entonces necesitamos resolver eso como periodistas antes de sacar la historia. Yo hice una historia de desaparición en México, que saben que es pues el gran tema de México. Tardé casi un año y había momentos en que tenía que parar. Porque era muy doloroso la realidad a la que me enfrentaba, pero necesitaba que quien la leyera no se fuera solamente con el dolor, sino que hubiera una narrativa, unos términos, una forma de acercarme al dolor del otro, que también el victimario es parte de nuestro dolor del que tendríamos que hacernos cargo. Porque cuando hablamos de sicarios estamos hablando de que ¿por qué son sicarios? Porque la explicación no es porque ahí hay dinero. Tendríamos que... el valor más grande del periodismo de paz es que nos lleva a hacer otro tipo de preguntas, hacernos y hacerle a la realidad otro tipo de preguntas. Y cuando hacemos otro tipo de preguntas, obtenemos otro tipo de respuestas. Porque hacer las mismas preguntas y tener las supuestas mismas respuestas durante décadas no nos ha ayudado. Tendríamos que hacer un mea culpa, un acto de contrición, una revisión, los propios periodistas y los propios medios, de a qué emociones le estamos dando más fuerza con nuestra narrativa. Es que sí, la deshumanización que se lleva dentro del propio lenguaje es, asombrosa, destructiva. Es que el deshumanizar es parte de la construcción del enemigo. Sí, lo primero que necesitas es que dejes de vernos como seres humanos, o como seres sintientes, si me apuras. Yo a veces veo como... Es que la ballena asesina, y digo, pero bueno, llevamos el lenguaje a una... la ballena no es asesina. No, claro que no. ¿Sí me explico? Sí, es cierto. Es que hemos llevado a cosas, y también el cine, las series de ahora, todo esto, estamos bombardeados por cosas. Un día leí, y lo tengo, porque yo tengo una gran colección de ejemplos del periodismo que no debe hacerse, pero es una colección enorme. Por ahí de pronto me encuentro el periodismo que sí debe hacerse, pero recuerdo uno que me dio hasta risa, porque decía, el terrorífico sonido del espacio exterior, y yo decía, pero bueno, de verdad, nos tiene que dar miedo todo.
todo, porque tú imagínate, todo, la ballena es asesina, el tiburón es tal. Y llegamos a grados, te digo, o sea, yo he escuchado estas coberturas tanto de los recientes, insisto, he seguido este caso, o hay otro caso que está muy en boga en Argentina y decía la bestia asesina, refiriéndose a un ser humano, que claro, había cometido 3 crímenes. El tema es que no podemos seguir autodefiniéndonos así, no podemos seguirnos, porque a veces hay muchos ejemplos de coberturas que se han hecho que luego han terminado mal en linchamientos, en golpizas, en ir a incendiar la casa de no sé quién, por una cobertura mediática. Sí. Y yo no he visto hasta ahora que los periodistas se hagan cargo de esto. Sí, que volvemos al tema de la responsabilidad, ¿no? Que nos has... Es la responsabilidad diciendo. Y es como, no, yo me dedico a contar lo que hay. Ya lo demás no es... Eso escapa de mi responsabilidad. Y esto no es cierto. No, creo que no. Entonces, los periodistas, a los políticos, por ejemplo, les exigimos transparencia. Nosotros no somos transparentes, no decimos quiénes nos están pagando. Imagínate. Todo ese tipo de cosas. Sí. Exigimos rendición de cuentas, tampoco las damos. O sea, muchas cosas que los periodistas exigimos del otro, no lo estamos dando. Y me ha llamado la atención, y ustedes recordarán este caso de la chica conductora de noticias que se accidentó en una avioneta. Hace poco, es una chica y la noticia la dio sin saber que era que había muerto su ex esposa, pero la dio su ex esposo. ¿Sí? Sí, lo recuerdo. Bueno, eso fue lo que los medios dieron a conocer de ese caso, fue eso. Pero me llamó la atención porque este periodista, este conductor, después decidió bajar los tweets y demás y dijo, por respeto a la familia de mi ex esposa y a mi ex esposa, etcétera. Y yo pensaba, ¿no toda la audiencia merece ese respeto? Exacto. Claro. Tú imagínate cuando tú narras un hecho como el de Ayotzinapa y lo lee la familia de esos chicos. Estamos creando espirales de venganza social, de resentimiento social. Sí, y no nos hacemos cargo. Y ahí no podemos culpar a ningún político y no podemos decir, ay, no, es que la libertad de expresión, yo sí creo que tiene límites. Debería autorregularse, pero sí creo que tiene límites. Muy compleja esa discusión. Pero lo que me sale nada más un poco como la duda o curiosidad de Cristina, se ve mucho que tú tomas tu rol de una manera muy seria y responsable. Así que quisiera saber si estuvieras hablando, ¿no? O nos estoy escuchando una audiencia de jóvenes periodistas o gente que quiere entrarle a esto de alguna forma u otra. ¿Cuál les dirías tú que debería ser como su norte? O sea, ¿cuál debería ser su valor guía al momento de ejercer esta profesión tan importante? Y también los riesgos que puedan tener, ¿no? También. Incluyendo, cambiando este paradigma. Cuando haces periodismo de paz, no hay riesgos. Okay. A mí muchas veces me han entrevistado. ¿Cuántas veces te han amenazado? No, la verdad no. Okay. No, porque, a ver, para responder, yo creo que los jóvenes periodistas deberían de pensar, uno, en el contexto. Deberían de pensar qué emoción va a sentir la persona que lea mi historia. ¿Sí? O qué emoción quisiera yo que sintiera esta persona que va a leer mi historia. Tal vez el valor es la empatía, ¿no? Tanto con la audiencia como con los otros afectados. No puede ser. La empatía es algo que tienes que ir construyendo. Pero sí ser responsable. ¿Qué estoy escribiendo? ¿A qué le voy a dar el foco? Porque cuando yo hago una historia de desaparecidos, pues no puedo soslayar y decir esto no lo voy a contar. Es cómo lo voy a contar. No es el qué, sino el cómo. Entonces, si me voy a acercar a un hecho violento, complejo, es en dónde voy a poner el foco de mi investigación
y de mi historia. Claro. ¿Y quiénes van a ser los protagonistas? Porque si hago protagonista al victimario, es el resultado que tenemos ahora. Porque aunque no lo queramos aceptar, el periodismo ha convertido en verdaderas estrellas, rockstar a los victimarios, sí. A los victimarios. Sí. Y ojo, a los victimarios hay que tratar de comprenderlos. Sí, claro. Comprensión. Sí, o sea, muchas veces son víctimas. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Entonces, pero no por morbo, ni para el morbo, sino para deconstruir la violencia que se fue generando. Porque muchas veces, insisto, eso viene de espirales de violencia que hemos ido alimentando y retroalimentando. Entonces, cada historia es diferente. Yo he contado historias de Camboya, he contado historias de México, he contado historias de Francia, he contado historias, pero siempre hay un contexto que hay que resaltar sobre, a ver, estoy contando esto. Por ejemplo, el único médico, no sé si ahora lo seguirá haciendo, pero cuando hice la historia, era el único médico en el mundo que había logrado reconstruir el clítoris a mujeres que habían sufrido la mutilación genital femenina, que se vive en varios países. Y era un médico que trabajaba en un hospital chiquitito en un pueblito de Francia. Wow. Y él hizo ese descubrimiento cuando fue voluntario, médico voluntario en África. Y él dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿A qué me estoy enfrentando? Por primera vez, siendo jovencito, se dio cuenta que ahí existía la mutilación genital femenina. Y entonces él pues, se puso a investigar y dijo, casi no hay nada sobre esto. Y entonces, pues, descubrió una técnica para hacerla y después se dio cuenta que al mundo no le interesaba esta técnica porque no. Entonces, cuando yo cuento esa historia del médico, pero cuento los números de la ablación, dónde está ocurriendo, cuántas mujeres han sufrido ablación, cuáles son las razones que llevan, sobre todo a las mujeres, a pedir que se mutile los genitales de las bebés. Bebés. Terrible. Claro, entonces esto suena terrible, pero yo estoy contando la historia de este médico que es inspiradora y que si tú eres médico a lo mejor dices, me interesa esa técnica. Sí, y no te centras solamente en el horror de la ablación genital femenina, que existe. Yo no digo que no exista. Ahí está contada dentro de la historia. Claro, la perspectiva viene desde no los victimarios, sino es el acercamiento a un hecho. Es el acercamiento a un hecho. Algo que es terrible completamente, como lo podemos decir. Y esa gente está ahí. En Holanda descubro a una activista que antes era activista de Greenpeace y que de pronto ella se preocupa por la cantidad de muertes que hay por mujeres que abortan de manera clandestina y mal, y funda un barco que va por aguas internacionales y que ayuda a dar la píldora abortiva. Claro, ella tiene pero claro, es un barco holandés que cuando está a 12 millas lejos de la costa está en aguas internacionales, y en aguas internacionales le rige la ley holandesa, y en la ley holandesa es legal el aborto a las 12 semanas de manera segura con una píldora. Y entonces ella viaja con el barco y esta organización se llama Women on Waves, Mujeres sobre las Olas. Y van por aguas internacionales, llegan, se paran a 12 millas, van por las mujeres, las pueden ayudar de manera segura. Cuento los horrores también en esa historia de cuántos números hay de mujeres muriendo por abortos clandestinos, peligrosos, de muy mala manera de hacerlos, etcétera, de mujeres que están desesperadas. Y claro, esto no está en las noticias. Esto es lo que yo digo, ¿por qué no está en las noticias? Porque no conviene, ¿no? No vende. Sí, los intereses. ¿No vende? ¿O es lo que nos hemos dicho durante décadas? No vende. Buen punto también. No, sí, porque ahorita el modelo, con lo que comenzamos, ¿no? El modelo que justamente sigue esta pauta. Si yo les estoy contando esto, ¿no les gustaría saber más? Claro. No, sí. Y es lo que te decía, por la consumo. O sea, yo no tengo opciones de consumir. Si tú le cuentas, y volvemos para cerrar el círculo, tú decías,
a la gente no le interesan las noticias, no le interesa cómo le están contando las noticias, ya no más, porque su cerebro y su corazón les duele. Es un límite muy fuerte la empatía que puedes tener contigo mismo. Llega un momento, llega un momento, por mi propia salud, soy incapaz de ver, por ejemplo, videos de maltrato animal o de maltrato humano, porque tu cerebro, y eso tiene estudios neurológicos, tiene un mecanismo de protección al dolor. Sí. Pero si eso necesitas hacerlo diario, llega un momento en que eso se convierte en indiferencia y en desinterés aparente. Pero yo cuando cuento estas historias, la gente dice, cuéntame más. Sí. No, como dices, y es inspirador verlo desde otra perspectiva. Inspira, la gente dice, yo podría hacer eso. Exacto. También. O encontrar, o como los propios periodistas, encontrar historias similares que, como dices, bien lo dices, hay por todos lados, simplemente no están cubiertas. Pero nuestra mirada está enfocada en otra cosa. Claro, y por los mismos intereses políticos y todo esto. De hecho, me encanta mucho que digas desde el principio toda la agencia que uno como periodista debe tener y la que agregamos, ¿no? Aquí como medio, uno como consumidor también debe tener, pero dentro de la parte de los periodistas, incluso aunque no tengan tanta libertad, ¿no? Porque están dentro del medio, ¿no? O sea, sí se puede ir cambiando un poquito la expresión, ciertos verbos, como dices, el enfoque de esta noticia que se está cantando, que se está expresando, y aún así pues pasarla por abajo de los editores tal vez un poquito, pero aún que se vea. Si trabajas en medios convencionales, puedes influir de manera en dos cosas que son, no en la parte económica, pero sí en contenidos y en prácticas profesionales. Totalmente. Eso, aunque estés en un medio el más grande, y yo pienso que sí podríamos decir, yo no voy a cubrir esa noticia, o si la voy a cubrir de otra manera. Sí. Yo no voy a cubrir esta noticia que requiere 2 semanas de investigación antes de decirle algo a la audiencia sobre esto, que salir con lo primero que me estoy encontrando, que es... O sea, yo oigo periodistas que dicen, pues al parecer ocurrió. Y digo, ¿cómo al parecer? ¿Cómo que al parecer? Sí, claro. ¿Cómo al parecer? No. Al parecer murieron. Pues, a ver... Entonces, ¿qué es? Pues nomás la espectacularidad de aquí estalló, o aquí hubo, o aquí se... No, necesitamos un slow journalism. Y no hay desinformación, hay exceso de información que no necesitamos. Y va a haber mucha más en el futuro. No necesitamos, o sea, yo no necesito las últimas historias de las desapariciones para armar una historia sobre desapariciones. Porque hay que buscar el patrón y saber qué historia estoy contando. Entonces, contar el hecho así inmediato. Ahorita se están golpeando. Bueno, pero a ver, cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Qué pasó? Entonces, pero no, los medios, y digo a nivel mundial, hay una matanza, allá nos vamos todos. Y todo lo demás pierde foco. Entonces, de nuevo, el periodismo local tendría un valor enorme si vamos contando las pequeñas historias de nuestro lugar. En nuestras comunidades. Sí. Y dentro de esa matanza, como dices, ¿por qué llegó a eso? O sea, ¿quién lo hizo? ¿Pero por qué llegó a eso? ¿Cuál es su contexto histórico? Tenemos un Acteal. ¿Qué pasó en Acteal? ¿Qué pasó? Ay. Porque nada más nos recreamos en el horror de Acteal. Y nos recreamos, y en la masacre, y había mujeres embarazadas, y las abrieron con cuchillo, y no sé qué. Bueno, por eso necesitamos comprender qué pasó. Sí. Sí, esa es la palabra, creo que le dijiste. Y desactivar lo que ahí ocurrió. Pero la desactivación necesita comprensión. De construcción, totalmente. Contexto, entender el contexto humano que todos tenemos. No cuentes el mundo. Sí. No, como dices, o sea, me parece realmente allí, yo estuve contando un mundo que no entendía. Yo sé lo que es estar allí. Sí. Y ahora sube la noticia de no sé qué, y ahora vete a la cobertura de no sé cuál. Así andamos. Entonces, si no hay una responsabilidad de decir, a ver, no, yo quiero hacer periodismo, pero quiero hacer periodismo para esto y para esto, pues si lo que quieres es vender, no importa la contribución que le estés haciendo al mundo o no, ahí es que tendríamos que apelar a la ética, y la ética es un resorte que nos está fallando mucho a nivel mundial.
Bastante. Un poco diré yo. Pero creo que lo dijiste bien, Cristina. Digo, ya como para ir cerrando, o sea, se trata de comprensión y de responsabilidad, finalmente. Creo que es de lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Evitar generalizaciones, o sea, acusaciones, realmente tener o sea, verificar la información. El periodismo ¿no? vive buscando culpables. Sí, ¿También? Totalmente. No, ¿También? Pero y esto no nos lleva entiendes más al que a culpable. una rabia social que ha ido increciendo y que ha ido subiendo, y que eso tiene, cuando hay una válvula de escape violenta, nos parecería que nada tiene que ver con lo que hemos contado. Yo creo que sí. No, o bien pasa lo que platicamos al principio, ¿no? Que ya hay mucho desinterés en general, la gente ya no está interesada en saber, porque como ya platicamos, ¿no? O sea, es un instinto natural, ¿no? En saberlo, pero en saberlo de una manera diferente. Eso es ¿Qué lo que quieren saber? Sí. Pero es que el chismorreo de entre políticos, a mí, Cristina, o a ti, Alexa, sirve? o a ti, Fernando, ¿para qué te abona? Nada. Sí, claro, de nada. En tu vida, en tu cotidianidad. Si no sé quién le sacó la lengua, si no sé quién le dio la espalda, si no sé quién ya se compró una casa de no sé cuántos millones, si quién, no sé quién. Yo recuerdo una discusión, para cerrar, que tuve hace algunos años, varios, con un colega y amigo, cuando pues ensalzaba esto de la historia de la Casa Blanca. Y además esto se dio a conocer días después de Ayotzinapa, o sea, lo de Ayotzinapa fue septiembre y esto fue noviembre. Sí. Otra matanza. Lo de la Casa Blanca salió en noviembre y yo le decía, bueno, esto va a ganar premios, no va a cambiar las cosas. Porque cuando fue Ayotzinapa todo el mundo decía, todos somos Ayotzinapa. Pero en realidad todo el mundo quiere una Casa Blanca. Sí. O sea, la verdad. Sí. ¿Y cuántas Casas Blancas llevamos? Para atrás de Peña Nieto y para adelante de Peña Nieto. ¿Cuántas? Sí. ¿Por qué? Porque lo que nos falla es la ética, y porque además señalamos, por ejemplo, a Peña Nieto. ¿Cuántas gentes son necesarias para una Casa Blanca? De gente que se hace de la vista gorda, que recibe el dinero por abajo del agua, que recibe el dinero alegremente, que se necesita mucha gente con falta de ética. No es nada más una persona, pero nos gusta señalar a una persona y decir Peña Nieto y Angélica Rivera, la Casa Blanca, o Murillo Karam y la verdad histórica, y ya, y no profundizamos más y no queremos saber más porque creemos que ya entendimos y no estamos entendiendo. No, y es lo fácil, porque son personas súper mediáticas, ¿no? El expresidente. Entonces, claro, yo le decía, pues fácil. Esto no va a cambiar las cosas. No. Esto no va a cambiar las cosas. Tan no las ha cambiado que lo estamos viendo otra vez. Ahora con la gobernanza en turno. Con el huachicol, por supuesto. ¿Y qué va a pasar? Pues, mi discusión con mi amigo periodista comenzó cuando me contó, así todo emocionado, y le dije, no va a pasar nada. Van a ganar premios, pero no va a pasar nada. Socialmente hablando, no va a pasar nada. Por cómo está articulada la narrativa, que es, vamos a señalar a Peña Nieto, y entonces cuando señalamos a alguien nos sentimos con una superioridad moral. Exacto. Que te deja libre de todo. Y tan ancho, y no cambias nada, pero como puedes señalar a alguien y además denostarlo y además bla bla, entonces seguimos en esa espiral. Pues no nos extrañemos de lo que tenemos. Totalmente. ¿No entendiste? Queremos detener esta espiral, empecemos a contar las cosas distintas. Sí, nos muestras, yo creo, un panorama como la vez pasada, un poco terminando con esperanza, que es la esperanza de poder entender el contexto en el que estás parado, social, pero entenderlo de una manera diferente, cambiar este paradigma en el que podremos no solamente narrar lo que pasa, sino entender lo que pasa, ¿no? De una manera muy diferente, que no sea con el lenguaje de la guerra, que no solamente es la guerra con el de afuera, sino es también la guerra interna, ¿no? Que todos podríamos la guerra tener con tu más próximo. Sí. O sea, cuando ya señalas a alguien como, mira, eso no nos abona, me parece. Entonces, de que se puede hacer periodismo de paz, porque llevo años haciéndolo, porque mucha gente me dice, no, es que no se puede. Sí se puede. Sencillo no es. Pero se puede. A lo mejor económicamente no es
Tan redituable. Lo que yo quisiera, tan redituable. Tan redituable, sí. Pero yo tengo una felicidad de hacer esto desde hace mucho tiempo y una tranquilidad de hacer esto desde hace tanto tiempo, que aunque yo sé que soy muy válida para trabajar en medios convencionales y regresar, sé que no podría porque éticamente ese resorte ya no da. Claro. Sí. No, y qué bueno escucharlo, Cristina, la verdad. O sea, que hay gente como tú en los medios. Pues ojalá haya más. Ojalá haya más, por eso doy cursos y talleres y demás, porque... Qué bueno escuchar que los periodistas jóvenes tendrían que saber que hay otras salidas. Otros caminos. Si tenemos el valor de tener otra mirada. Sí, totalmente. Total. Tenemos también, bueno, qué bueno también saber la liquidación que te otorgaron, lo has, de lo que nos has contado, creo que, y lo admiro mucho, en cómo has no solamente cambiado el paradigma dentro del periodismo, sino también dedicado a otras cosas que son totalmente también muy importantes, como por ejemplo el activismo con los animales y el mismo activismo para el periodismo de paz. Entonces, pues por eso te agradecemos también otra vez muchísimo por estar con nosotros y compartirnos tu expertise en esta parte. Esperemos que a nuestros escuchas podamos empezar a cambiar un poquito más la manera en la que expresamos, en la que vemos la realidad, en la que consumimos los tipos de noticias que existen. Sí hay medios, ¿no? Les estamos totalmente entregando uno aquí, que es Periodismo de Paz con Cristina, y pues creo que con eso llegamos al final. Sí, nada más, Cristina, no sé si le quisieras compartir a la audiencia dónde te pueden encontrar, dónde te pueden leer, ya sea a ti o a tu medio. Sí, bueno, mi medio, insisto, hace rato que está desactualizado. Tengo falta de voluntarios ahora. Estoy por retomar, estoy por lanzar un programa también en YouTube. Me pueden encontrar en corresponsaldepaz.org o como Bruja de Paz, porque es mi apodo de niña al que honro desde hace mucho tiempo, y lo de paz vino después, pero sí, Bruja de Paz en Instagram, Bruja de Paz en X, antes Twitter, o como Cristina Ávila Cesati en Facebook, o Cristina Ávila Cesati también en Facebook. Soy muy pública, la verdad, entonces por ahí me encontrarán Cristina Ávila Cesati o Cristina Ávila Cesati, y en Corresponsal de Paz. Periodistas jóvenes o instituciones que quieran escuchar sobre este paradigma. Doy cursos, ahorita no fui muy estructurada, pero doy cursos estructurados sobre la historia de cómo surge, de lo que se hace, de lo que no se hace, de cómo podemos diferenciar el periodismo de guerra del periodismo de paz, de qué cosas hacer, qué cosas evitar, de cómo acercarse a realidades que no son propias, porque el periodista siempre será un intruso en una realidad ajena. Por eso es importante la ética con la que te acerques a esa realidad y con qué respeto a esa realidad ajena, sea una realidad violenta o no. Entonces, pues sí, ese es mi activismo, así que pues esperemos que llegue lejos. Yo ya voy para 54 años en enero, pero necesitamos una masa crítica de jóvenes periodistas o no tan jóvenes que decidan tomar otra forma de hacer una profesión a la que yo amo profundamente. Bueno, y formas hay, eso sí. Bueno, Cristina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Y con eso llegamos al final de este episodio. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes y esperamos que se hayan llevado nuevas ideas acerca del periodismo de paz. Andamos Dialogando es una producción de Anda México, una asociación civil apartidista y sin fines de lucro. Juntos trabajamos por una sociedad más inclusiva, justa y próspera, donde todos tengamos acceso a oportunidades de desarrollo. Si quieren conocer más acerca de lo que hacemos o colaborar con la causa, visítanos en andamx.org o escríbenos a hola@andamx.org. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como como AndaMX en Facebook y LinkedIn, o como anda_mx en Instagram y TikTok. Muchas gracias por escucharnos. Nos andamos escuchando. Bye.